David Ancelotti ha sido durante años el cerebro en la sombra del Real Madrid, un nombre que rara vez acapara titulares, pero cuya influencia ha sido clave en los últimos éxitos del equipo. Sin embargo, ahora su futuro en el club blanco pende de un hilo. ¿Estamos ante el fin de una era en los banquillos del Bernabéu? David, contanos un poquito cómo es la sensación de tener un partido tan complicado como este, sufrir tanto, estar tan atrás, pero cómo se vive en el banquillo eso. Lo sufres más en la tele, creo. Es verdad. Pero sí, ha sido un partido de bloque bajo, de defender el área, porque ellos te someten mucho, pero hemos resistido, hemos tenido mucho corazón. Hijo de una leyenda, pero con luz propia, David no ha sido simplemente el asistente de su padre Carlo Ancelotti. Ha sido su estratega, ha sido su confidente y en muchos aspectos el motor de la revolución táctica que ha permitido al Real Madrid seguir dominando el fútbol europeo. Su labor ha trascendido los simples entrenamientos, ha sido el arquitecto de ajustes clave en partidos grandes, el diseñador de planes que ha desarmado a los mejores equipos del mundo. Sin embargo, su marcha no sería solo una pérdida para el cuerpo técnico, sino una sacudida a la estructura del club. A sus 34 años, David está listo para dar el salto. Varias entidades lo han seguido de cerca y ven en él a un técnico con futuro brillante. La pregunta es, ¿dónde continuará su viaje? Los rumores apuntan a que podría asumir su primer gran reto como entrenador principal. Equipos en Italia e Inglaterra han mostrado interés, y la posibilidad de verlo liderando su propio proyecto ahora es más real que nunca. Para el Real Madrid, su salida supondría la pérdida de un cerebro privilegiado, un estudioso del juego que ha ayudado a moldear al equipo en momentos cruciales. Y que Ancelotti ha podido vivir una segunda juventud en el Madrid, triunfando de nuevo porque ha venido con un entrenador ayudante, David Ancelotti, que le aporta lo que otros no le aportarían. Ahora bien, más allá de lo sentimental, hay una cuestión práctica. ¿Puede el Madrid permitirse perder a una mente tan influyente en plena transición hacia una nueva generación de jugadores? Con Carlo Ancelotti con contrato hasta 2026 y la institución planificando el futuro, la decisión de David podría cambiar muchos planes y quizás en tiempos que el club no tenía contemplado. Porque si David se va, ¿qué pasa con Carlo Ancelotti? Yo creo que David es lo que le falta a Carlo. La conexión entre padre e hijo ha sido un pilar fundamental en la estabilidad del Madrid en los últimos años, y la salida de David podría ser la primera señal de que Carlo Ancelotti esté replanteándose su futuro. El desgaste acumulado en este tiempo es cada vez más evidente, y no es ningún secreto que al técnico italiano le ha incomodado las constantes filtraciones a la prensa sobre su continuidad. Además, tanto él como su entorno son plenamente conscientes de una realidad innegable. El Real Madrid mantiene un contacto permanente con Xabi Alonso, un candidato natural para tomar el relevo en el banquillo blanco. Lo que está claro es que el club blanco se enfrenta a una encrucijada. La salida de David puede marcar el inicio de un proceso de transformación que tarde o temprano alcanzará al propio Carlo. Y en el fútbol de élite, los cambios nunca son suaves. Ahí lo vemos, David Ancelotti, el hijo de Carlo, siguiendo los pasos de su padre. Finalmente, este posible adiós no es solo el fin de un capítulo, sino el inicio de una historia que podría marcar el futuro de los banquillos europeos. Porque si hay algo que ha demostrado David Ancelotti, es que su apellido no es una carga, sino un sello de calidad. Y el mundo del fútbol está a punto de descubrirlo.